ecce sacerdos magnus. Pensaba yo que nuestro Padre San Alberto de Jerusalén, en el misal antiguo de la Orden, tendría más significación litúrgica. Sin embargo, me he encontrado con que se remite al común de confesores pontífices. Pero me sorprendo al ver que cada uno de los textos de la misa riman perfectamente con la figura de este hombre singular. Ecce sacerdos magnus, quindiebus suis placuit Deo. He aquí al gran sacerdote que en sus días agradó al Señor. Conservavit legem excelsi, conservó la ley del Altísimo. Y una y otra vez esta lección del libro de la sabiduría, de la que se hace eco el gradual, se refiere al testamento de ese hombre santo del que se habla. Hoy se refiere a Alberto Avogadro, patriarca de Jerusalén. Fueron humildes y dóciles aquellos primeros ermitaños del Monte Carmelo, porque comprendieron bien pronto aquella sentencia clásica: serva ordinem et ordo servavit te. Guarda el orden y el orden te guardará. Donde no hay orden, no hay paz, por tanto no está Dios. Donde hay orden y regularidad, todo es tranquila serenidad, porque cada cosa está en su sitio y hay un sitio para cada cosa. Y aquellos primeros sabían que necesitaban un ordo, organizarse, y entonces jóvenes recién nacidos como eran, fueron al patriarca de Jerusalén con la petición de que les escribiese una regla de vida que les enseñara a caminar. Y aquel noble italiano de la familia de los condes de Sabioneta, que había ido a parar a Jerusalén como arzobispo, Alberto Avogadro, y que había sido primero elegido prior de los canónigos regulares de la Santa Cruz, a los que pertenecía en la ciudad italiana de Pavía, después obispo de Bobbio, después de Vercelli, y allí estuvo por 20 años, desempeñando delicadas misiones. Ahora, como patriarca de Jerusalén, con fama ya de experto árbitro en muchos litigios que surgían, recibe esta petición de aquellos extraños personajes que pululaban en el Monte Carmelo. Valía mucho Alberto. Se lo había dicho el propio Papa Inocencio III al nombrarlo patriarca de Jerusalén en el año 1205. Nos eres muy necesario en la región de Lombardía, pero confiamos plenamente en ti para que nos representes incluso en los más difíciles asuntos. Y el mismo Papa escribió a los prelados de Tierra Santa diciéndoles que se alegrasen mucho porque les enviaba Alberto, varón probado, discreto y prudente. Llegó a Palestina en 1206 y fijó su residencia en San Juan de Acre, porque Jerusalén estaba ocupada por los sarracenos. Y terminó su vida de una manera que me hace preguntarme por qué no le celebramos como a mártir, vestidos de rojo. Porque el día de la Santa Cruz del año 1214, cuando llevaba casi 9 años al frente del patriarcado jerosolimitano, San Alberto fue asesinado a puñaladas durante una procesión por el maestre del Hospital del Espíritu Santo,
al cual había reprendido y depuesto de su cargo a causa de su mala vida. Tardó en venerarse en la orden a este hombre. No comenzó a celebrarse hasta el año 1504. Por eso, cuando la Santa Madre entra monja en la Encarnación, en 1535, la celebración del patriarca San Alberto era relativamente reciente. A nosotros lo que nos interesa es que dejó ese testamento tan sencillo. La regla es muy breve, 18 capitulillos muy concisos, muy concretos, muy directos, un prólogo y un epílogo. Pero cuando San Alberto, no solamente porque estaba bañado en su propia sangre y era mártir de la justicia, no solamente por la vida de trabajos pastorales que había llevado, sino que cuando San Alberto llegase al cielo, también por este hecho de escribir la regla de los carmelitas, ¿cómo se gozaría al escuchar del Señor? Te he dado 5 talentos y me devuelves otros 5. Siervo bueno y fiel, intra in gaudium domini tui. Porque aunque Alberto no hubiera hecho otra cosa, le cabe la gloria de ser el responsable de que miles y miles de hombres y mujeres a lo largo de estos 8 siglos se hayan santificado con esa regla. Hemos renovado la adhesión a ella hace 3 días, porque hemos prometido vivir en pobreza, castidad y obediencia, según la regla y las constituciones de la Orden de Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, sin mitigación hasta la muerte. O sea, la regla tal como la escribió Alberto. Después vino las mitigaciones de Eugenio IV, aquellas que la Santa Madre no quiso y por eso deseó volver a la pureza primitiva. Pero seamos justos, aquellas mitigaciones no suponían relajar la regla tanto como a veces se ha entendido. Que se relajaran los frailes y las monjas era otra cosa. Pero el Papa alivió muy poco el rigor de la ley. Las mitigaciones se reducían prácticamente a poder los frailes alguna vez en el día, por airearse, pasear un poco por el claustro del convento y 1 día o 2 a la semana comer carne. En eso consistía la mitigación. Y yo me pregunto, ¿en qué consisten las automitigaciones de hoy? Porque eso de que vivamos la regla primitiva habría que preguntárselo. ¿Cuál es el nervio primordial de la regla de San Alberto? La soledad y el silencio. Porque es una regla para eremitas. El Carmelo es una orden distinta a todas. Inaugura un estilo nuevo. Y sin dejar de pretender ser una orden monástica, porque si no, no sería una orden, sino un conjunto de anacoretas. Sin embargo, pone el acento en la soledad del fraile, que después copia a la monja, porque éstas nacen más tarde. El Carmelo se concibe como un racimo de soledades, como
un grupo de ermitaños que se necesitan unos a otros para apoyarse también con una cierta y muy leve vida comunitaria. Esto lo retoma la Santa Madre porque se había perdido en una grandísima medida en la vida religiosa que ella vivió en la Encarnación. Todo eran parletas en las celdas, y esto lo retoma. Y entonces, ¿dónde pone el acento Teresa de Jesús? En la celda. Y junto con la celda, en la priora. Son los dos aspectos fundamentalísimos de la regla de San Alberto. Me refiero a aspectos externos, porque la regla y la priora en sí mismos no tienen valor, como no tiene valor el ayuno ni nada externo. El acento en realidad se pone en la unión del alma con Dios, pero esa unión pasa por una obediencia muy fiel, muy dócil, muy abnegada, muy exacta a la figura del prior, que es Cristo, y esa inmolación y unión con Dios pasa por el silencio y el retiro de la celda. Han cambiado mucho los tiempos y ya es difícil que un convento se parezca a ese panal de abejitas donde cada una labra miel metida en su celdilla y de la que solo sale de vez en cuando y no sin trabajo para recoger un poco de polen. Hoy los conventos no son así. Los trabajos han cambiado, sí, eso es verdad, pero también es verdad que hemos cambiado los hombres de hoy y nos cuesta más la soledad, el silencio, el retiro, quizá porque no queremos encontrarnos con nosotros mismos. Pensemos en aquellos primeros frailes, siempre en sus celdas, que en realidad no eran propiamente celdas como nosotros hoy las entendemos, con un tabique tras del cual está el otro fraile o la otra monja, sino que eran cabañas aisladas unas de otras, separadas. Y el fraile que vivía así era al mismo tiempo monje y ermitaño, como pide la Santa Madre a sus monjas. Despojo, blancura, desnudez, orden, limpieza, silencio, soledad. Y cuando entro ahí, encuentro a Dios. No necesito nadie. No echo de menos comunicarme con nadie. Y si a veces siento esa cierta necesidad, para eso la Santa Madre con su inteligencia fue también rompedora a la hora de poner no solo una como hizo inicialmente, sino 2 horas de recreación para que sus monjas pudiesen expansionarse un poco, porque vivían profundamente el silencio. No tiene ningún sentido la recreación si yo estoy recreándome todo el día. El alma necesita silencio para adorar y necesita soledad para vivir sola con él solo. Entonces, la vida del Carmelo es toda perfumada de silencio y de soledad. Esto se debe a aquella regla que, habiendo captado muy bien la identidad de aquella orden naciente, dio a los primeros ermitaños del Monte Carmelo Alberto Avogadro, patriarca de Jerusalén. Por eso nos complace mucho honrarle hoy y dar gracias a Dios nuestro Señor por haberlo suscitado en la Iglesia, para dejarnos este testamento, la regla santa del Carmelo. ¿Cuántas veces lo decimos? La santa regla es santa porque está llamada a hacer santos. Déjense
hacer santas, no por la regla, porque quien hace santos es el Espíritu Divino, pero déjense hacer santas también merced a la ayuda de ese conjunto de normas tan sencillas, tan prácticas, tan concretas, que pueden reducirse a media docena. Obedeced en todo al prior. Vivid retirados en la celda, en silencio. Haced penitencia a través de la abstinencia perpetua de carne y el ayuno. No os busquéis a vosotros mismos. Y en todo, mirad de ser ermitaños del Monte Carmelo, o sea, solitarios de María, copiándola a ella, la señora del lugar, metida en su casita de Nazaret, sin hablar con las vecinas, sin salir de su silencio, sin quejarse de nada, sin buscar alivios, sin autocontemplarse, sin perder el tiempo en imaginaciones bobaliconas, sin gastar energía en derramar lágrimas por amor propio. No, nada de eso es pensable en la Virgen de la capa blanca, sino que ella fue la primera carmelita y por eso la ermitaña que vivía en Dios. Dame una celda chiquita y dame un huerto cerrado. Dame un refugio, la ermita sangrante de tu costado. Ese verso de la Madre Cristina de Arteaga bien podría ser un resumen de la regla del Carmelo. Una regla, una celda chiquita, un huerto cerrado y el refugio de la ermita sangrante del costado del Redentor. Vivan siempre así, queridas madres y hermanas, en María, con María, por María y para María. Así sea.